Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras esperamos que se vaya sumando la gente, voy a aprovechar, como siempre, para agradecer a todos y a todas los que han estado en el directo de la semana pasada y todos aquellos y aquellas que me enviaron mensajes desde diferentes lugares con consultas y demás. Hoy iremos evacuando algunas de las consultas. Así que bueno, vamos recibiendo la gente. Ros, ¿qué tal? Desde Cangas, Janet desde Madrid, Noemí desde Vigo, Silvia también desde Vigo. Bueno, alguna gente conozco por aquí y otra gente no. Joyas del Carmen, me mandaste un mensaje, no recuerdo ahora el nombre que me has puesto ahí, en tu mensaje. Pero bueno, espero que hoy puedas sacar alguna idea interesante de este directo en el cual hablaremos principalmente de las enfermedades o las patologías relacionadas al aparato respiratorio. Como siempre digo, no dejes de visitar a un médico o un profesional que te pueda diagnosticar profesionalmente, te pueda mandar una pauta, y nosotros en la psicosomática clínica somos una opción que ofrecemos cuando la medicina tradicional no encuentra la persona no encuentra una solución a su determinada problemática. Viviana, sí, Joyas del Carmen, que me dice que era Viviana, creo que desde Argentina. Entonces, como siempre digo, yo no soy médico, soy terapeuta en psicosomática clínica, y nosotros, la psicosomática nos puede dar, como decimos, unas pistas acerca de las diferentes problemáticas que podemos tener, o de diferentes aspectos desde el punto de vista emocional. Entonces hoy hablaremos principalmente de, como decimos, del aparato respiratorio y todas las enfermedades relacionadas al aparato respiratorio. Como decía Maná, en su canción Vivir sin aire, cómo quisiera vivir sin aire. Lamentablemente no podemos vivir sin aire. Hay necesidades básicas, necesidades fisiológicas que nosotros tenemos como seres humanos, y no podemos vivir sin aire. No podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin alimentación, son necesidades básicas. No podemos vivir sin agua, y no podemos vivir sin poder reproducirnos para seguir como un instinto de supervivencia del ser humano aquí en la Tierra. Entonces, como decimos, esta es una necesidad básica. El respirar es una necesidad básica, el alimentarnos es una necesidad básica, el reproducirnos es una necesidad básica, y el tomar agua es una necesidad básica. Entonces vamos a ir comenzando desde lo macro a lo micro para poder entender estas patologías de lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Curiosamente, en estas épocas de pandemia en las cuales estamos viviendo, hemos tenido gran cantidad de problemas respiratorios, entre ellas gripe también, que pertenecen a las patologías dentro de lo que es el aparato propio respiratorio. Entonces, como decía, vamos a empezar desde macro a micro. El sistema respiratorio se divide básicamente en dos partes: un sistema respiratorio superior, que está compuesto por la nariz, la boca, con la faringe al fondo de la cavidad bucal, y luego después tenemos un sistema respiratorio inferior que se divide básicamente en tres partes. ¿Por qué vamos a explicar esto? Después explicaremos cómo entendemos todo esto que pasa en el sistema respiratorio. Tenemos las propias vías respiratorias como tubos de aireación de la propia laringe, cuando inspiramos el aire, la tráquea y los bronquios, que son los que llevan el aire hacia los tejidos alveolares, y luego los pulmones, que están rodeados por dos pleuras. Esa es básicamente el sistema respiratorio. Bien. Por otro lado, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de oxígeno. Las células necesitan principalmente alimentación y oxígeno para generar lo que se llama el trifosfato de adenosina, que es la energía que producen las células. Esto se produce a través de lo que es la microcirculación, es decir, nosotros respiramos y después la alimentación a través de un movimiento que se llama vasomoción. La sangre, va toda la información a través de la sangre, que llega a las arterias, luego a las arteriolas, y para que entre los glóbulos rojos dentro de los capilares, generan un movimiento que se llama vasomoción. Entonces, por lo tanto, todas las células de nuestro cuerpo necesitan
el oxígeno. Y por otro lado, a su vez también tenemos que eliminar el dióxido de carbono, es decir, inspiramos oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono lo más rápido posible para no morir básicamente de asfixia celular por acidez, ¿no? Entonces, ese movimiento de inspiración del oxígeno y exhalación del dióxido de carbono, aquí hablamos de el intercambio gaseoso. También hablaremos también del intercambio con respecto al tema de las broncas y demás. Aquí María Luisa me dice, a mí me cuesta a veces respirar, se me cierra la garganta y lo paso muy mal. Me da varias veces al día. Bueno, María Luisa, vamos a ver primero toda la parte teórica y al final voy a responder algunas patologías, como por ejemplo el tema del asma, la bronquiolitis que me consultaron, bronquitis, la propia gripe, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, vamos a ir de lo macro a lo micro. Estábamos hablando de que necesitamos el oxígeno, las células de nuestro cuerpo necesitan la alimentación y el oxígeno, y también necesitamos eliminar lo que es el dióxido de carbono. Entonces, tenemos el aparato respiratorio con todas estas partes que he mencionado ahora. Y por otro lado tenemos toda nuestra mente y nuestro inconsciente, que es lo que hablamos habitualmente. Decimos que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Recordemos que nuestro cerebro no distingue, esto lo he explicado muchas veces, no distingue las cosas que pasan fuera de las cosas que pasan dentro. Y por otro lado, el inconsciente es metafórico o es simbólico, y todo lo que la persona de alguna manera vive internamente a partir de su interpretación de la realidad es asimilada por nuestra psique, por nuestra mente, como una realidad misma, ¿vale? Esto es muy importante tener en cuenta, es decir, mi cerebro no distingue lo que está pasando adentro de todas las pajas mentales que nosotros nos hacemos, y por otro lado, el inconsciente es metafórico, ¿bien? Esto es muy importante porque veremos cuál es el significado biológico de las diferentes partes que componen el sistema respiratorio, y esto lo traducimos metafóricamente en las diferentes patologías o cómo se ven afectadas a partir del significado biológico que tiene cada parte. En este caso, por ejemplo, los alvéolos, estamos hablando del concepto de la vida y la muerte, ¿no? Es esta sensación real o es una sensación real y arcaica de morir por falta de oxígeno. Bien, todos tenemos, hay personas que tienen diferentes patologías relacionadas a asma, es decir, por falta de oxígeno. Bien, vamos a ver cómo se traduce esto desde el punto de vista psicosomático. O una persona que se queda en un lugar cerrado, ¿no? y le viene un problema de asma, por ejemplo. Vamos a ver o relacionarlos al final de cómo se relaciona este sentido biológico. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos un miedo real y es arcaico, está en nuestro cerebro, en el inconsciente colectivo, de quedarnos con esta sensación de falta de oxígeno, ¿no? Entonces, también tenemos los intercambios que mencionábamos, es decir, yo respiro, inhalo el oxígeno y elimino el dióxido de carbono. Por otro lado, los alvéolos también tienen este significado biológico de la existencia profunda, ¿no? El soplo de la vida, ¿bien? Este es un concepto más filosófico, espiritual. Y también está relacionado el concepto de la tristeza. La tristeza, el pulmón, en la medicina tradicional china, tiene que ver con la tristeza. En nuestra vida continuamente estamos hablando de me siento sofocado en esta situación, siento que me ahogo en este trabajo, siento que me ahogo en esta familia, me ahogo en esta relación de pareja, me ahogo con esta relación con mis padres. Tengo miedo a la muerte, estoy muriéndome dentro de estas cuatro paredes. Hay una persona, curiosamente, que escuché esta expresión, que tenía problemas respiratorios en el confinamiento, porque tenía una casa muy, muy pequeñita que la compartía con otra persona, y no tenía ni ventanas ni nada, y la persona sentía evidentemente que se estaba ahogando, y literalmente hay que escuchar muchas veces al paciente lo que nos dice a través de su lenguaje. Me decía, siento que me estoy muriendo dentro de estas cuatro paredes, ¿no? Entonces, metafóricamente, estamos hablando continuamente en nuestra vida de esta sensación de ahogo en una relación, en esta familia, con este trabajo, esta necesidad de inspirar, ¿no? Entonces, por otro lado, el significado biológico de los bronquios o de la tráquea tiene que ver con
territorio en general. Y aquí cuando hablamos de territorio no solamente es el territorio mi casa, ¿no? Es decir, podemos hablar del territorio que puede ser mi trabajo, es mi territorio, mi coche es mi territorio, mi dinero es mi territorio, mi pareja es mi territorio, mis hijos son mi territorio. Entonces, cuando hablamos de territorio para el inconsciente, como decíamos anteriormente, metafóricamente, no solamente es el territorio real, sino es el territorio que la persona considera que es de su propiedad. La temática del territorio es algo muy importante dentro también de los seres humanos. Tenemos una necesidad básica también y arcaica de proteger, de tener un territorio y por consiguiente de proteger ese territorio, ¿no? Y proteger un macho alfa protege biológicamente a todos los integrantes de ese territorio. Aquí en los bronquios y la tráquea podemos hablar de miedos relacionados a lo que se llama un miedo frontal, ¿no? Cuando te duele la cabeza aquí, tenés un dolor de cabeza aquí, estás teniendo un miedo frontal. ¿Qué significa un miedo frontal? Es un miedo de que una persona tiene un enemigo dentro del territorio. Ese enemigo puede ser su propio jefe en el territorio, un compañero de trabajo en su territorio, una mujer o un hombre que es maltratado por su pareja y lo tiene enfrente, tiene el enemigo metafóricamente en su territorio. Por lo tanto, podrá afectarse a los bronquios y la tráquea, ya que también los bronquios estamos hablando de broncas dentro del territorio. Hablamos también dentro del significado biológico, dentro de lo que es los bronquios y la tráquea, de los conflictos o pérdidas dentro del territorio. Esto es una necesidad básica, como decíamos, que tenemos como personas, y esa necesidad de tener ese territorio, si yo no puedo conquistar mi territorio, que puede ser, como decía, una mujer, un hombre, mi pareja se va con otra persona, yo me puedo afectar a nivel de bronquios y tráquea. Recordemos una vez más que es la interpretación que dé la persona de la experiencia según lo podrá psicomatizar de una u otra manera. Por lo tanto, esta conquista y pérdida del territorio de la cual hablamos, estamos hablando de que es una familia, un clan, un trabajo y proteger todos los miembros de este territorio. Dentro de esta temática podemos hablar de rencor dentro del territorio, peleas o disputas dentro del territorio, cuál es mi identidad dentro de este territorio, es decir, dentro de este trabajo, dentro de esta familia, tener un abandono o miedo dentro del territorio. No sé si vieron, hago un pequeño inciso, no sé si vieron no recuerdo si fue esta semana, creo que fue en estos días, un niño que fue encontrado en la frontera de Estados Unidos con México, que venían caminando con un montón de gente para atravesar la frontera, y el niño quedó dormido, se despertó y estaba solo. Lo encontraron los policías y el niño en el vídeo aparece con una cara de pánico, temblando evidentemente, llorando mucho el niño porque estaba solo como en un desierto y fue encontrado solo por los agentes de policía. Eso es un psicoshock muy importante para ese niño que podrá llevar a psicomatizarlo de alguna manera, ¿no? Por los procesos de conversión que he hablado muchísimo durante otros directos. Entonces, cuando no tenemos ningún tipo de conflicto en el territorio, todo funciona bien dentro del territorio, los papeles están bien definidos dentro del territorio por parte de todos los integrantes, todo es armónico, aquí cada uno se respeta el espacio vital y por lo tanto, en este sentido, no habría ninguna problemática relacionada a conflictos de territorio, ¿no? Pero cuando no estamos en un territorio, estoy en un trabajo donde hay broncas todo el día, o estoy en una familia que hay broncas, peleas y disputas todo el día, esto puede afectar a mi sistema respiratorio, ¿no? Tenemos broncas, amenazas, peleas dentro del propio territorio. Sinónimos de esto podrían ser batallas, podrían ser otros conceptos como asaltos dentro del territorio, riñas, conflictos, es decir, metafóricamente, la persona a la hora de hablar de sus problemas pulmonares nos estará también dando unas pistas de qué tipo de interpretación ha hecho dentro de sus propios conflictos de territorio. Curiosamente, todo este concepto de broncas dentro del territorio o disputas dentro del territorio, en el inconsciente colectivo, como siempre digo, muchas veces está más presente en lo que es la energía masculina. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es más propio de una energía masculina las peleas dentro del territorio que una energía femenina. No hablamos, como siempre digo, de un hombre o de una mujer, sino que hablamos de energía masculina y energía femenina. Las broncas, las peleas, las disputas dentro de un territorio están más asociadas a utilizar una energía masculina. Y curiosamente, es por eso que hay un aumento de tasa
de cáncer de pulmón, cáncer de bronquios en la mujer. Últimamente ha aumentado la tasa de cáncer de bronquios en la mujer y curiosamente nosotros desde la psicosomática lo argumentamos por una masculinización de la mujer. En la época en la cual estamos viviendo, en estas épocas de un feminismo muy potente, la mujer está haciendo un montón de tareas que en su inconsciente, que lo tenemos todos en el inconsciente colectivo, son más propias de la energía masculina. Bien, no de la mujer. Nadie dice que evidentemente una mujer no pueda defender un territorio o tener un territorio. No estoy diciendo absolutamente eso. Pero sí que esta energía que tiene que utilizar una mujer es más propia masculina y por lo tanto aquí hay una incoherencia emocional siempre entre lo que piensa, lo que siente y lo que actúa la persona y esto nos lleva a enfermar. Entonces la mujer tiene que salir hoy en día no solamente cuidar a sus hijos, en esa independencia tiene que cazar el mamut, defender su propio territorio, su casa con sus propios hijos y hacer un montón de tareas que están relacionadas a esa energía masculina. Por eso decimos que ese aumento en el cáncer de bronquios por parte de la mujer se argumenta desde este punto de vista. Vivimos en un ritmo de vida en el cual continuamente necesitamos estos respiros, ¿no? Vivimos en el día a día a tope, con que en el tengo que, de casa al trabajo, del trabajo haciendo 1000 tareas y no nos damos ese aliento, el tomar un aliento, el tomar un respiro, el tomar un descanso. También expliqué en algún otro directo la necesidad del sistema nervioso parasimpático-tónico o parasimpático de que se regeneren nuestros tejidos, nuestras células a través de un descanso. Si yo no tomo este respiro o no tengo un respiro en mi vida, muy probablemente pueda tener este tipo de conflictos o este tipo de temática relacionada a estos problemas, ¿no? Por otro lado, el significado biológico de la laringe. La laringe es el primer órgano que transporta el aire hacia los pulmones, ¿no? Y aquí estamos hablando que es la laringe es el órgano de la voz. Y aquí a nivel biológico hablamos principalmente de la fonación y un miedo muy fuerte a algo imprevisto o algo que viene de sorpresa. ¿Cuáles son, metafóricamente, este tipo de conflictos que pueden superar nuestros umbrales de tolerancia y transformarse a través de los niveles de procesos de conversión en una patología relacionada a problemas de la laringe? Por ejemplo, cuando la persona te dice, no, fue una situación que me dejó sin aliento, ¿no? Me cortó la respiración, me quedé mudo, me quedé muda, me dejó sin voz, tengo tanto miedo que quedé temblando, ¿no? Este tipo de situaciones nos pueden dar pistas del tipo de conflicto cuando la persona está afectada a la laringe. Por otro lado, los significados biológicos de los bronquios y las tráqueas, ya que me preguntaron también una bronquiolitis. Ahora hablaré de la bronquiolitis, una madre que me preguntaba de bronquiolitis en los niños, ¿no? Aquí del tema de bronquios y tráqueas, el significado biológico de los bronquios y las tráqueas está relacionado principalmente con un déficit en la comunicación. Siempre podemos hablar, como decimos, demasiada comunicación dentro del territorio o falta de comunicación. Siempre hablamos que es por exceso o por carencia. Entonces, hemos repasado todos estos aspectos, estos sentidos biológicos de las diferentes partes del sistema respiratorio y ahora pasaremos a hablar de cómo se relaciona a nivel psicosomático todo esto que estábamos hablando, ¿no? Dentro de lo que denominamos la cascada psicosomática, ¿qué es lo que tendríamos que buscar en las problemáticas de enfermedades respiratorias? Primero, la lectura del árbol genealógico. Esto hablo siempre del transgeneracional y hablamos de memorias relacionadas a pulmón. Pulmón es tristeza también, pueden haber duelos bloqueados, es decir, duelos que nos hicieron por fallecimientos dentro del clan familiar. Pueden haber personas que se hayan muerto por asfixia, por ahogamiento, personas que han trabajado en una mina, personas que han sido bomberos y tuvieron problemas en el pasado con un drama importante. Entonces aquí en el análisis del árbol nosotros ya sabemos que podemos heredar ciertas memorias que corresponden a un psico-yo que vivió un ancestro y yo lo termino psicomatizando.
Por otro lado, bajando dentro de la cascada psicosomática, estamos hablando también del proyecto sentido gestacional, es decir, las broncas que ha habido dentro del propio territorio, ¿vale? Es decir, el proyecto sentido gestacional, recordemos una vez más, que va desde la concepción del niño o de la niña hasta sus 3 años de vida. Todo lo que viva la madre, las broncas dentro del territorio, las broncas con su pareja, las broncas con sus suegros, las broncas con sus propios padres, las broncas en el trabajo, es decir, todo lo que haya vivido la madre a nivel de disputas dentro del territorio, miedos dentro del territorio, amenazas dentro del territorio, esto será convertido por ese niño o esa niña en un asma o en una bronquiolitis, ¿no? Seguimos dentro de la cascada, la afinidad conflictiva de que estamos hablando aquí, es decir, la interpretación que ha hecho esa persona a partir de una situación traumática que ha vivido en su vida, dentro, un psicoshock que ha vivido dentro de su propia vida y cómo lo ha interpretado. Si ha sido, se sintió amenazado en su trabajo, se sintió amenazado por otra persona, lo asaltaron, no sé. Es decir, hay que indagar dentro de la propia historia familiar. Y después estamos hablando de un desencadenamiento de la enfermedad que puede ser un síndrome de aniversario, es decir, mi bisabuelo también, esto es transgeneracional, muere en una determinada edad por un cáncer de pulmón y yo en esa misma fecha puedo activar la enfermedad. Bien, dentro de las propias patologías vamos a ver algunas enfermedades, que ahora estamos y 20, vamos a hablar de algunas enfermedades y por dónde ir a buscar, como siempre digo, esta es unas pistas de por dónde pueden ir a buscar. Alguien me preguntó sobre el tema de la bronquiolitis en los niños. La gripes, la bronquitis aguda y la bronquiolitis, aquí la diferencia de estas 3 enfermedades están relacionadas principalmente en la relación de la masa conflictiva. Es decir, ¿qué significa la masa conflictiva y la duración del conflicto? Cuánto más me superó los umbrales de tolerancia, esa bronca que tuve, esa disputa, esa pelea que tuve con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi pareja, con mi jefe o con el vecino del quinto, ¿vale? Es decir, cuánto ha superado esa bronca, si ha habido disputas dentro del territorio, cuánto ha superado mis umbrales de tolerancia y por otro lado, cuánto ha durado esa bronca. Entonces, la gripe, por ejemplo, es una fase reparatoria o vagotónica de un conflicto de territorio, entonces yo tengo un conflicto, una disputa con mi pareja, pequeña por una chorrada y al otro día hace un poco de frío, salgo y agarro una gripe. ¿Bien? Algo muy sencillo. Si ya la bronca dura varios días, dura en el tiempo, se expande, seguimos de broncas, esto aumentará esa masa conflictiva y aquí pasaremos a una bronquitis aguda o eventualmente a una bronquiolitis. En la bronquitis, ¿qué tenemos que ir a buscar? Esa madre que me preguntó por privado, tenemos que buscar disputas o conflictos dentro del clan familiar, peleas, gritos, falta de la comunicación. Si es en el niño, como preguntó esta persona, tenemos que ir a ver posibles conflictos entre los padres, ¿vale? Es decir, las broncas que han tenido los padres o esas disputas en el territorio serán psicomatizadas por ese niño o esa niña. Y entonces el conflicto principalmente de la madre hasta los 10 años le pertenecerán a la madre. Es decir, el niño o la niña está haciendo una incorporación emocional y lo que hace es psicomatizar ese conflicto de la madre. Por lo tanto, si tu hijo, no recuerdo la persona que me hizo la consulta, si tu hijo tiene una bronquiolitis, tienes que ver, tratar de explicarle en la medida de lo posible, desde el amor, como digo siempre, cómo ha sido esa situación para no agravar esa situación y tratar de bajar principalmente tu estrés psíquico para que tu hijo lo pueda bajar. También dentro de la bronquiolitis en el niño tenemos que ver memorias dentro del proyecto sentido, como decía, es decir, cómo has vivido tu proyecto sentido gestacional, es decir, tu embarazo, desde la concepción de ese niño o esa niña, hasta los 3 años de vida y los miedos que pueda sufrir el niño por los conflictos y la posible separación de sus padres. Ahora haré un repaso, porque veo que me están así haciendo preguntas y cuando largo aquí dice, puede que sea que no tengo
Las tiroides, María Luisa. Bueno, las tiroides tienen que ver, ya lo he explicado creo que en algún momento, tiene que ver con un tema del tiempo, relacionado al tiempo. Es un conflicto relacionado al tiempo. Si tú tienes hipertiroidismo, has tenido un conflicto o has heredado un conflicto que está relacionado a necesito que el tiempo pase más rápido. Y si es hipotiroidismo, has tenido un conflicto que ha superado tus umbrales de tolerancia y necesito que el tiempo pase más lento, ¿vale? María Luisa, también me molestan los sprays, colonias de productos de limpieza. Bien, a ver, aquí estamos hablando del conflicto emocional. Más aquí, Janet dice que bueno saberlo porque mi hijo padecía bronquiolitis justo hasta los 10 años, vivió el divorcio intensamente. Muy bien, exactamente, de esto estamos hablando. Gracias, Janet. Entonces, la bronca que tengan los padres es asimilado por ese niño o la niña, tiene ese problema respiratorio y una vez que esa situación pase, le pasará. Lo que podría pasar, Janet, para tu información, es que el niño podría activar nuevamente en su edad adulta por una memoria, es decir, tuvimos un programante que ha sido la pelea o el divorcio que has tenido con tu pareja, tu hijo lo psicomatiza, ¿bien? Y este conflicto, a la edad que le vino esa bronquiolitis, se te puede afectar nuevamente en la edad adulta. Por lo tanto, tendrá que trabajar tu niño, si es que le viene el problema, en la edad adulta tendrá que trabajar esa separación de sus padres. Bueno, la rinitis tiene que ver con problemas de algo me huele mal en el territorio, ¿no? También no puedo respirar, ¿no? No puedo respirar bien, no puedo inspirar ese oxígeno, falta de aire, estoy explicando, falta de espacio en el territorio o algo me está oliendo mal, para que no me huela mal, tapo mi nariz. Pequeño y persiste. Entonces, Irma, tienes que ver qué conflictos tal vez ha sufrido tu madre o has heredado dentro del proyecto sentido gestacional. Es algo que le podía llegar a oler mal, pero a tu madre, no en este caso a ti. ¿Qué más tenemos aquí? Rinitis ya la estoy explicando. La sangre, bien, me voy a concentrar principalmente hoy en los problemas del sistema respiratorio. En el caso de los alvéolos pulmonares, estamos hablando tiene que ver principalmente con un conflicto de miedo a la muerte o de un diagnóstico fatal. Es decir, por ejemplo, vas al médico y te dicen que tienes no sé, un ELA, ¿no? Una enfermedad grave, una enfermedad crónica o algo que tú interpretas como que te vas a morir. Esto podrá afectar a los alvéolos y puedes tener un problema. Curiosamente, muchos de los pacientes que han tenido COVID, que han fallecido por problemas respiratorios y por problemas de neumonía. Empecemos a conectar este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Saquen sus propias conclusiones, personas que hemos tenido restricciones de salir de nuestro territorio, muchos conflictos, muchos divorcios que han surgido en el confinamiento porque hay muchas disputas dentro del propio territorio, broncas, no poder salir afuera, perder el trabajo, que era mi territorio también. Es decir, empecemos atar y a pensar cómo la enfermedad me está hablando de esa interpretación que yo estoy haciendo de toda esta situación pandémica, ¿no? Entonces, aquí empezamos a entender, ¿no? Conflictos dentro del territorio y muchas de las personas, como decíamos, toman o adquieren esa enfermedad, una gripe, y después la agravan según la interpretación que han dado. El cáncer de pulmón también es un miedo a la muerte dentro de lo que es la interpretación de la psicosomática clínica, y curiosamente muchos cánceres terminan en una metástasis en pulmón, que curiosamente es miedo a la muerte. Es decir, cuando nos ponen una etiqueta de que tengo cáncer, muchas de las personas, esto se llama un conflicto de diagnóstico, empiezan a interpretar esa información como que se van a morir, y lo que pueden desarrollar es una neumonía o un cáncer de pulmón. El asma, que también me lo preguntaron, estoy viendo la hora, el asma que también me lo preguntaron. Por ejemplo, en mi caso conozco bien el concepto del asma porque mi pareja, cuando la conocí tenía asma, estaban con el inhalador, y hoy en día ya no lo tiene más, no lo usa y ya no ha tenido más ningún tipo de conflicto con referencia al tema de asma. El asma
Es una constelación básicamente de dos conflictos. Es una constelación activa de bronquios, que son conflictos dentro del propio territorio, como estábamos mencionando, y de laringe, es decir, es un conflicto de miedo o pánico. Por lo tanto, es un conflicto de bronquios dentro del propio territorio con un conflicto de miedo o pánico que está superando los umbrales de tolerancia. También aquí podemos hablar, dentro de lo que es el asma, problemas de asma, es falta de libertad. Recordemos, como dije anteriormente, que si es un niño o una niña que nace con asma, es que ha incorporado emocionalmente el conflicto de los padres, fruto de que sus padres, o principalmente su madre, ha tenido broncas o peleas o disputas o amenazas o pérdidas o falta de comunicación dentro del territorio. También el asma puede representar mucha gente viviendo en una misma casa, ¿no? Necesito mi espacio, tengo miedo a que me llegue el aire y por lo tanto desarrollo esta afección. Por lo tanto, vemos que todas las enfermedades relacionadas a esta necesidad básica que tenemos como seres humanos, que es una necesidad de oxígeno para alimentar a nuestras células, el alimento de las células, como dije, el alimento real y el oxígeno, es muy importante para inspirar ese soplo de vida y eliminar el dióxido de carbono. Todos estos conflictos relacionados principalmente a un conflicto de territorio, a este miedo a morir, a esta pérdida, a estas peleas, disputas, batallas y conflictos varios en el territorio, podrán hacer que la persona los termine convirtiendo por los procesos de conversión en una patología relacionada a la enfermedad. Ya sabemos que en el COVID, como dije anteriormente, en esta época de pandemia, muchas de las personas han fallecido, que han tenido COVID, han fallecido con enfermedades o problemas en el sistema respiratorio. Entonces, como decía anteriormente, ustedes con esta información saquen sus propias conclusiones. María Luisa me dice, si yo no salgo de casa, solo voy al médico. Bien, vale, pero no te tienes que angustiar porque suceda esto. Siempre estoy contracturada. Las contracturas, dependiendo de dónde sean, Marceju, tendrás que ver el órgano. Cada vez que tenemos un problema en un determinado órgano, tenemos que ver qué hace ese órgano, ¿no? Cuál es la función biológica de ese órgano. Y a partir de ahí hacer una lectura, ya que la sintomatología, sea física, psíquica, comportamental, como digo siempre, tiene algo para decirnos, es una lógica. Y como les estoy contando en esto de las enfermedades respiratorias. Ojo que he tratado de resumir en esta media hora algunas pistas o de cómo funciona el sistema respiratorio y algunas ideas que puedan sacar para poder eventualmente mejorar esas patologías respiratorias o inclusive sanar. Más preguntas que tengan por aquí, si son relacionadas al sistema respiratorio, y si no, iremos a las últimas consultas para ir terminando este directo. Bien, el cuello, contracturas, no quieres mirar hacia los costados, hay algo que quieres mirar, el cuello también, es falta de comunicación, aquí estamos hablando, dije que estamos hablando de la laringe. Los secretos de familia, por ejemplo, los secretos de familia, puede venir un cáncer de garganta, podría tener un origen en un secreto familiar, es decir, tiene una lógica para no desvelar el secreto, al final tengo una afección en la garganta. Vamos a ir a las últimas preguntas. Recordarles que en junio vamos a hacer un curso taller por Zoom nuevamente de psicosomática clínica y transgeneracional, viernes por la tarde y sábado todo el día durante 2 fines de semana. En breve tendrán la información en mi Instagram. Y a Melissa dice, mi hijo padece de asma desde los 3 meses, entonces es un problema mío. Bueno, tienes que hacer, principalmente no es un problema de él, es decir, es un problema, como dije, durante su proyecto sentido gestacional, es decir, desde tu embarazo, Melissa, desde tu embarazo hasta sus 3 años de vida, todo lo que has vivido tú en esa situación, o eventualmente tendrías que hacer el árbol de niño para ver si está heredando un conflicto. Pero a ver qué me cuentas aquí, me daban ataques de pánico embarazada. Muy bien, este problema, si a ti te supera mucho los umbrales de tolerancia, pueden ser psicomatizados por tu niño y nace con asma. Es decir, el niño hereda esta problemática. Cuando tú estás
inspiras estas broncas, inspiras este pánico. Cuando uno tiene un cuadro de ansiedad, tiene como esa falta de aire, ¿no? Entonces, terminando con el concepto de Melissa Mar, tienes que explicarle a tu hijo todo lo que tú viviste, evidentemente, como siempre digo, desde el amor. Le explicas lo que has vivido, esos pánicos que has tenido y que esta información no le pertenece a él o a ella, creo que es un niño lo que me dijiste, que no le pertenece a él, sino que es algo que te pertenece a ti y que no necesariamente tiene que experimentar esta situación. Por otro lado, Edith me dice para el dolor de las articulaciones. Bueno, el dolor de las articulaciones, lo que son músculos, las articulaciones, los huesos, los tendones, tienen que ver con una desvalorización. Tenés que preguntarte, Edith, ¿desde cuándo tienes estos problemas de articulaciones? Si tus mujeres del clan, porque a veces esto es muy típico de las mujeres del clan, con una desvalorización muy importante dentro del clan, por parte de sus parejas, por parte de su familia, por parte de lo que fuera, hay una desvalorización que puedes vivir tú o que puedes heredar de tu clan, de tu árbol genealógico, de tu familia, ¿vale? De todas las mujeres de tu familia. Entonces, las articulaciones están relacionadas con una desvalorización en el movimiento o en la acción. Por lo general vienen por lo que se nos llama una conversión repetitiva mínima, es decir, es gota a gota, cae gota a gota y tenés este dolor en las articulaciones que no te dejan mover. Pero podría venir, es decir, esto es una de las tantas pistas, podría venir desde un síndrome yaciente, que también lo expliqué en otro directo. Tendríamos que ver desde cuándo lo tienes y qué te pasó desde cuándo, o qué aspectos has vivido en relación a una desvalorización. Montserrat me dice, mi marido tiene problemas de estenosis desde que era adolescente, aunque recuerda que siempre ha tenido problemas para orinar. Bien, la orina es un conflicto de territorio también, es decir, desde la adolescencia, en la adolescencia tenemos un problema, el adolescente, principalmente el hombre, tiene un conflicto con su padre, porque el adolescente empieza a crecer y empieza de alguna manera a querer ser el macho alfa de ese territorio. Entonces, muchas veces el macho alfa, que es el padre, es un conflicto con la figura paterna. En ese adolescente no puede marcar su territorio, ya que el macho alfa no se lo deja por alguna razón, y entonces desarrolla esa patología. Tendría que revisar qué tipo de problemas, Montserrat, ha tenido tu marido en esa adolescencia relacionada a un conflicto de no poder marcar un territorio. Ese territorio no solamente puede ser su habitación cuando era adolescente, su propia casa, su espacio, o puede ser una churri que él quería y se le fue con otro chaval. No lo sé, porque el territorio dijimos que puede ser mi propia casa, mi coche, mi mujer, mi marido, mi dinero, mis hijos. El territorio es metafórico. Melissa, muchas gracias. Más por aquí. Gracias, Edith, y bendiciones. Gracias a ti. Y Janet, gracias por la información útil y valiosa. Bueno, llegando a los 40 minutos, como siempre, repito, para aquellos y aquellas que quieran formarse, en junio estaremos con un curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional. Este vídeo quedará grabado en mi canal de Instagram para aquellos y aquellas que quieran repasarlo y ver o trabajar sus problemas respiratorios, ya sea asma, la propia gripe, bronquitis, bronquiolitis, neumonía o inclusive cáncer de pulmón. Pueden encontrar pistas, como siempre digo, revisar de todas formas a través de un profesional, un médico, que pueda dar unas pautas, y si no encuentran una solución, en psicosomática ya sabemos que podemos encontrar un camino para todos y aquellas, a todos y a todas que quieran realizar una consulta por privado, como muchos y muchas lo han hecho, me escriben y yo encantado de poder atenderlos y atenderlas. Yolanda Sánchez, gracias como siempre por tu generosidad, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, escucharme. El miércoles que viene tendré un directo con alguien, haré un directo con otra persona, no quiero adelantarles, para que sea sorpresa, así que seguiremos hablando en estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Pensar que todavía sigue siendo gratis, así que no nos cobran impuestos por pensar. Faltará poco,
pero allí vamos. Bueno, gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.